Dentro de lo que es el área de la terapia intensiva, un enfermero intensivista da manejo al paciente crítico. Nos encargamos del monitoreo hemodinámico, respiratorio, gastrointestinal, urinario, y además aplicamos farmacoterapia y hacemos cuidados específicos de acuerdo a la patología del paciente. Por ejemplo, medición de presiones venosa central, mediciones de presión intraabdominal y otro tipo de cosas que los médicos necesitan, que son en beneficio del paciente. Los pacientes que ingresan a la terapia no tienen una edad exclusiva, tiene que ver en realidad con el pronóstico y con el pronóstico que pueda ser rescatable. Un paciente que realmente vaya a salir con los cuidados intensivos adelante en relación a su estado crítico. Hay unas escalas de medición que se usan dentro de la medicina crítica que son la SOFA y la Apache. Entonces ahí se valoran muchos aspectos, muchos parámetros de un paciente, independientemente de la patología que tenga. Y de acuerdo a la puntuación es que se decide si es candidato a ingresar a la unidad de cuidados intensivos o no. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un paciente de 25 años, pero cuyo estadio ya es muy grave o no es compatible con la vida, aún a pesar del manejo en cuidados intensivos. En ocasiones no se acepta dentro de la unidad. Y puede ser una persona que tenga 79, 80 años, pero que dentro de los criterios de inclusión cumple con ellos y se ingresa a la unidad y el paciente pues, se le da la atención. Bueno, antes de ser especialista, pues nosotros somos enfermeros generales, ¿no? Dentro del instituto no puede ser llegar a ser inmediatamente ingresar como especialista. Mucha gente ingresa como auxiliar de enfermería, otros ingresamos como enfermeros generales. Y la profesión me gusta porque enfermería se encarga del cuidado del paciente, a diferencia de medicina, ¿no? Medicina trabaja con las enfermedades, pero enfermería trabaja con los enfermos. Es algo totalmente diferente. Nosotros nos abocamos a las respuestas humanas que puedan tener en este caso nuestros pacientes. Mientras los médicos solamente trabajan con los órganos y con el desarrollo de las patologías, nosotros nos preocupamos por el aspecto biopsicosocial de las personas que están a nuestro cargo. Eso fue lo que me hizo que me incluyera por la profesión de enfermería, y posteriormente, ya estando en un hospital como enfermero general, pues rolas por todos los servicios. Puede estar en cirugía, puede estar en medicina interna, puede estar en urgencias, y a mí me llamó la atención lo que es el paciente crítico, por lo cual hice la especialización en terapia intensiva. Totalmente, los enfermeros y las enfermeras tienen el contacto directo y se preocupan por todo el monitoreo. En ocasiones el piso, por ejemplo, en los servicios de cualquier hospital, el médico pasa visita, deja indicaciones, y quien se encarga de registrar el monitoreo y qué tanto efecto está haciendo la terapéutica. Y recordemos que la terapéutica no son los fármacos. Los fármacos solamente es parte de la terapéutica. La terapéutica puede ser la dieta, los fármacos, la rehabilitación, el ejercicio y otro tipo de intervenciones están dando o no resultado con el paciente. A las 24 horas que vuelve a pasar el médico, o antes si es que llega a pasar, se toman medidas en cuanto a qué se cambia, qué se modifica, o bien qué se sigue dejando establecido si vemos que no está funcionando. A mí me demanda tener empatía. Debes de tener empatía con el paciente, porque la terapia, independientemente que sea el lugar más especializado para atención a clínica, es un lugar o un área aislada. En la terapia intensiva los familiares no pueden estar con el paciente, a diferencia de otros servicios donde incluso se les pide que el familiar esté 24 horas ahí o que tengan a la mano un paciente a su lado. En la terapia no. Los pacientes están completamente aislados, y mientras está la etapa crítica o el paciente está sedado o está inconsciente, pues no se da cuenta de la realidad. Lo que pasa es cuando ya comenzamos a hacer una ventana neurológica, el paciente lo comenzamos a despertar, lo volvemos a poner en estado de conciencia y continúa estando internado en la terapia. Esta parte de la soledad, de estar alejado de sus seres queridos, del tener visitas de 5 minutos o 10 minutos cada cierto tiempo, 3 veces al día solamente, genera en ellos mucha ansiedad. Y en ocasiones, a veces, aunque ya estén egresados del servicio, hasta que no tengamos disponibilidad de una cama en el servicio al que corresponde, pues se siguen quedando en la terapia intensiva. Y entonces ahí nosotros tenemos que generar empatía con ellos en relación a que estoy de acuerdo cómo te sientes, estoy de acuerdo que estás desesperado o desesperada, pero bueno, vamos a llevarla tranquila, quiero que te calmes, esto no te beneficia, y poder ponerlos en su lugar también.
Una persona adulta habitualmente, en muchos de los casos, ¿no?, en un buen porcentaje, ya han tenido otros ingresos hospitalarios. Entonces ya saben de lo que se trata. Pero cuando tienes ingresado a un adolescente de 16, 17, 18 años, que es su primer ingreso y que desafortunadamente su ingreso lo llevó a la terapia intensiva, es mucho más complicado de manejarlos. Uno, por su carácter. Dos, porque en esa etapa pues las emociones de por sí están a flor de piel, y aparte estar en un lugar aislado con gente desconocida y aparte enfermo es un poco más complicado. Pero bueno, hemos salido bien. Por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social siempre se dan a conocer cosas negativas de parte del personal, algunas situaciones que no son con tanta benevolencia, ¿no? Pero me ha tocado ver al personal que en muchos de los casos hace esfuerzos sobrehumanos con lo que tiene, improvisa a fin de buscar el restablecimiento de la salud de un paciente. Y eso, cuando tú estás afuera del instituto, no te lo imaginas. Necesitas estar adentro para ver lo que realmente sucede con el personal. Por otro lado, de los familiares de los pacientes, es complicado que a veces tenemos un familiar hosco, un familiar que no genera una relación de comunicación con el personal. Sin embargo, al final, cuando el paciente se va de alta, son los más agradecidos. Esto es un diario impredecible. Sí, claro, mira, por ejemplo, los pacientes de trauma que se tienen que hacer reducción de hueso, por ejemplo, a nivel de lo que viene siendo tibio peroné, hay un procedimiento que se llama tracción ósea, donde necesitas tener una polea con unas pesas para que el hueso no se deslice, sino se mantenga en una posición. En una ocasión, en un hospital en el que yo estuve antes, no teníamos ni la polea ni teníamos las pesas, pero el personal se las ideó con una rueda de un carro que funcionó como polea y con unas bolsas de diálisis que habitualmente traen 2 litros de contenido, son 2 kilos de peso, y se colocaron 2 bolsas de diálisis haciendo peso como si fueran lo que realmente requería el paciente, y se logró el objetivo. En ocasiones, a veces lo que no tenemos en forma constante son algunos medicamentos que son muy esporádicos que se indiquen, por ejemplo, levocimendal o otras cosas, pero dentro de lo que es la terapia intensiva estamos bien. Cuando estuve en algunos otros hospitales, que no es donde estoy ahorita, en una ocasión llegamos a no tener ni jeringas de 10 ni de 20. Estábamos trabajando con puras jeringas de 3 mililitros. Y eso se te complicaba la vida. Es aceptar que se me fue un pacientito de 2 meses de nacido. Es lo más difícil. Digo, no es el mismo impacto una persona de 70 años, 60 años, que quieras o no ya vivió, tuvo una vida, tuvo una familia, se consolidó como persona, hizo y dejó un legado, a una persona de 2 meses que nació en el hospital, que desde que nació estuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, que no salió de un cunero, que no salió de una cama, que no conoció el sol, que no supo lo que era llover. Es un poquito más sentido. No es cierto. Nosotros, toda persona que esté viva siente, y nosotros también sentimos, y también nos duele el haber perdido un paciente. Un paciente forma parte de nosotros en el día a día laboral. Incluso a veces sales del hospital y te vas pensando o platicas con los compañeros, ya estando en casa, incluso por mensajes, cómo se quedó tal o cual paciente, si iba mejorando, si se agravó, si cayó en un paro. Y lo que nosotros decíamos es de que salga adelante. Y siempre decimos, ojalá y se mejore, ojalá y le eche ganas, ojalá y se establezca. Lo que sí es cierto
es que el personal de enfermería tiene que aprender a dominar las emociones. Si de pronto un paciente me cae en paro, una parada cardíaca, y yo me emociono, desde el punto de vista de que me dé tristeza o me paralizo, pues no voy a poder ayudarle. Entonces yo necesito controlar las emociones y hacer lo que tengo que hacer, que en este momento serán las compresiones, administrar medicamentos y todo. Ya después cuando terminamos, créeme lo que terminamos mucho más cansados porque quemamos toda la adrenalina y quedamos rendidos después de un evento de ese tipo. Una, por controlar las emociones. Imagínate cuando se nos muere un paciente, nos duele, sobre todo si es un paciente que ya tuvimos por larga estadía o fue un paciente con el que generamos un vínculo en cuanto a la comunicación, pero no podemos tampoco soltarnos a llorar ahí con los familiares, porque si no, pues esto se descontrolaría. Entonces nos guardamos las emociones, pero no quiere decir que no las tengamos. Sí, sí las tenemos. A veces lo difícil en México, y hablo desde cualquier hospital público, es de que quienes toman las decisiones en ocasiones están detrás de un escritorio y no es gente que estuvo operativa o gente que está operativa. Y también hay gente que está detrás del escritorio que fue operativo, pero que una vez que ya está dentro de la administración, se olvida de cómo se vive la vida como nosotros decimos, ¿no? Con la tropa, acá donde estamos trabajando con los pacientes. Eso es algo que de pronto sí me no estoy de acuerdo. Sería bueno que las políticas públicas, que las acciones que se implementan dentro de un hospital y así en localito dentro de una unidad se consultara o al menos se pidiera la opinión de los operativos para saber qué sería lo mejor y no implementar algo así de tajo y dedazo. La mayor deficiencia hacia los derechohabientes yo siento que en este momento es espacio. Siento que faltan unidades, faltan camas. Mm, Siempre las urgencias están sobresaturadas. Hay mucha gente que se atiende dentro del instituto, pero podemos tener un censo de la gente que se da de alta en el seguro, ¿no? El trabajador, que en este caso es el asegurado. Pero ese asegurado no viene solo. Si está casado, ese asegurado viene con la esposa, con los hijos y en ocasiones hasta con los padres. Entonces, de un asegurado que tenemos en el censo, en realidad tenemos 5 o 6 derechohabientes, o 7 o más. Y todos demandan atención en su momento, entonces se ve, el servicio se sobrepasa. Yo siento que en ese sentido es lo que nos falta. Nos faltan espacios, nos falta cama, nos falta infraestructura. Fíjate que los empleados a veces no ocupan tanto. A veces lo que pasa es que en el instituto nos vemos tan institucionales que los administradores se vuelven muy parcos en el actuar y a veces no son flexibles con las situaciones de los empleados que no dejan de ser personas humanas, que pueden tener conflictos como todos, que pueden tener imprevistos como todos. Y a veces yo lo que siento más es reconocimiento de las cosas que hace uno. Como diría alguien por ahí, la pequeña palmadita en el hombro que hace la diferencia y que te motiva. A veces hay gente muy buena trabajando que no se le reconoce y que el día que solicitan un favor a los administrativos se le niega. Y hay gente que tal vez no sea gente entregada al 100% y sin embargo siempre se le conceden los favores. En ocasiones nosotros que somos quienes nos hacemos cargo del paciente, discutimos y exigimos. Y a veces la discusión no se da por un problema personal con nuestros superiores, sino a veces nosotros ocupamos algo para el paciente y no se tiene. Entonces los administradores son los que se encargan de gestionar que eso se tenga y nosotros lo exigimos. Si, en enfermería el responsable del paciente eres tú, ni siquiera los médicos. El responsable de tu paciente eres tú. Y en ocasiones pasa que incluso
cuestionamos alguna indicación médica que pueda dar algún médico que sea residente o algún médico incluso externo, un médico tratante, y que nosotros veamos que tal vez no es lo más benéfico para el paciente, por alguna situación que nosotros nos damos cuenta, lo comentamos, lo debatimos y se toma la mejor decisión. Mire, hay hasta unos memes que dicen que en qué módulo de los servicios de administración gerencial les enseñan a los jefes a decir no a todo. Yo siento que la idea sería sensibilizar al personal administrativo en relación con los operativos. Habitualmente cometemos un error quienes tenemos cierta cantidad de años. Siempre hacemos un comparativo del antes con el ahora. Y eso no es válido más que cuando tú buscas mejorar una situación trabajando con lo que tienes en la actualidad. En ocasiones los superiores dicen, imagínate, cuando yo era enfermera y teníamos que rotular con escalas y no teníamos bombas. Sí, pero cuando tú eras enfermera y rotulabas eso, no tenías la población que México tiene ahorita. Y no tenías la cantidad de derechohabientes en este hospital que se tienen ahorita. Entonces no hay punto de comparativa, porque aquí ya tenemos mucho más volumen. Cierto, tenemos más equipo, pero nos siguen sobrepasando la cantidad de la demanda. Y yo creo que se tuviera que sensibilizar no en los tiempos de ellos, sino en los tiempos actuales. Y en cuanto al ambiente, yo sugeriría un trato equitativo en cuanto a reconocer a quien trabaja y quien da el plus. Un poquito más allá. Que hay mucha gente que lo da, muchísima gente que lo da. Mira, yo creo que yo no pudiera desmentir eso yo como personal. Yo creo que la gente misma desmiente algún mal comentario, alguna mala experiencia de algún personal. No todo el personal, como en todos lados, es igual. No todos tienen mal carácter, ni todos están atendiendo como si les estuvieras pidiendo un favor. Yo creo que mucha gente sabe a lo que vamos, sabe para lo que estamos ahí y tratamos de hacerlo con la mejor calidad y la mejor calidez de acuerdo a lo que nosotros tengamos en cuanto a insumos, en cuanto a la calidad. En cuanto a la calidez, son muchas historias diarias que se tejen en el instituto donde gente humana, que es el personal, brinda la atención con la mayor calidez. Y no solo en el área de cuneros, no solo en el área de pediatría, por ejemplo, que es donde se pudiera ser más palpable o es más visible. También lo hacemos con las personas adultas, también lo hacemos con los pacientes geriátricos, también nos comunicamos, también nos acompañamos. No estamos solo para administrar medicamentos o procedimientos, también hacemos un servicio de empatía y de acompañamiento durante su estancia hospitalaria, que no queremos, porque no es agradable estar en un hospital, en ninguno. Así sea un hospital privado, no es agradable estar aislado de tu familia y estar fuera de tu casa, sin poder hacer todo lo que tú quisieras hacer o sin estar en los lugares donde te gusta estar. Yo creo que hay muy buenas historias que se escriben todos los días y mucha gente las da a conocer en las redes sociales. Así como se dan a conocer las malas cosas, también se dan a conocer cosas muy buenas. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de la grandeza del instituto. El instituto es muy noble. El instituto definitivamente es muy noble. México es un país que tiene una seguridad social muy distinta a Estados Unidos, a otros países donde tu aseguranza es lo que tú pagues o lo que te cubra. Y una vez que se te acaba tu aseguranza, pues hay instituciones públicas, pero es muy diferente a ser un asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y todos los días hay gente que se sigue preparando y trata de ser mejor. Que los prietitos negros en el arroz no sean los que predominan, sino los puntitos blancos.